noches a todos. Les damos la bienvenida a una noche más de miércoles, una noche donde estamos encontrándonos nuevamente para seguir estudiando el libro de Daniel dentro del marco de los estudios que estamos teniendo sobre los eventos del tiempo del fin. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 5 del libro de Daniel y en solamente unos minutos más pues vamos a estar compartiendo juntos esto. Ahora vamos a irle dando bienvenida a algunas de las personas que han estado entrando con nosotros. Voy a ver acá en Facebook. Estoy viendo aquí. Sheila está con nosotros. Bienvenida, Sheila. Bienvenido cada uno de ustedes. Voy a escribir algo acá. Y mientras les voy saludando, pues quiero invitarles a dos cosas. Vamos a tener un tiempo para dar gracias a Dios como todos los miércoles. Y también vamos a tener un tiempo donde vamos a estar orando por cada uno de ustedes y sus peticiones. Así que después de este saludo, después de la bienvenida a cada uno, si quieres puedes comenzar ya a escribir una razón o varias razones por la cual le das gracias a Dios y también escribir en los comentarios un pedido de oración, porque en unos minutos más vamos a estar orando por ti. Ahora quiero, mientras siguen entrando otras personas, pues poner una música instrumental en lo que yo también voy escribiendo algo, los voy saludando en el chat y que podamos disfrutar de esta melodía instrumental. Bien, he estado observando acá algunos de los comentarios que han estado haciendo. Bueno, saludar, que no habíamos saludado todavía a algunos que habían estado entrando, a Mili, a Reina. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, también a sus familias. Oramos por cada uno de ustedes, también por los que todavía no entran, pero le damos gracias a Dios porque podemos encontrarnos en esta ocasión acá. Vamos a tener una oración y vamos a tener este momento de oración no solamente para
pasar a lo que es el estudio de la palabra de Dios en esta hora, sino también para, para orar por cada una de las peticiones que ustedes han estado escribiendo, y hay otras que tal vez no las escribieron, pero yo sé que la tienen en su corazón. Así que les invito a cerrar sus ojos para tener esta oración. Querido Padre, en esta hora estamos pidiendo que estés con nosotros allí donde cada uno de nosotros se encuentra. En casa, en el trabajo, manejando, donde quiera que estemos. Que podamos sentir que tú estás allí a nuestro lado. Queremos pedirte que también podamos disfrutar de tus bendiciones, de tu cuidado. Y te agradecemos por todo lo que haces por nosotros. Queremos poner delante de ti esta petición de Sheila. Sabes que llevamos tiempo orando por esta petición. Queremos pedirte que seas con ella, que tú le asistas y le ayudes en las cosas que tú sabes que ella necesita. Sé con su familia, también sé con cada una de nuestras familias. Te pedimos que bendigas cada uno de nuestros hogares, que seas con nuestros hijos, que seas con nuestros matrimonios, los que estamos casados, y que tu presencia pueda traer bendición a nuestras casas también. En esta hora también vamos a compartir el estudio de la palabra. Vamos a estar estudiando Daniel 5 y queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos y puedas conducirnos a lo largo de este estudio y nos ayudes para encontrar el mensaje que tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a entrar Daniel capítulo 5, así que como siempre te digo, busca tu Biblia, es hora de buscar la Biblia y abrirla en el capítulo 5 del libro de Daniel. Entrando un poquito en el contexto. La semana pasada habíamos hablado del capítulo 4 de Daniel y esta semana pues nos toca hablar sobre el capítulo 5 y una historia completamente diferente. Habíamos dejado a Nabucodonosor relatando los sucesos que llevaron a su conversión. Hoy pues vamos a encontrarnos que ya Nabucodonosor no está en escena. Ya Nabucodonosor, han pasado unos cuantos años desde que Nabucodonosor escribió el capítulo 4. Nabucodonosor ya ha muerto, le han sucedido otros reyes en el trono de Babilonia, y acá nos encontramos en una historia y un contexto completamente diferente. Daniel ya no lo vamos a encontrar como el jefe de los sabios de Babilonia, ya no lo vamos a encontrar probablemente desempeñando ninguna función importante dentro del reino, y después nos vamos a dar cuenta dentro del contexto de la historia por qué decimos esto. Pero nos vamos a encontrar muchas de las situaciones con las cuales nos conocimos a Nabucodonosor. El capítulo 5 nos habla de un rey diferente cuyo nombre es Belsasar. Y te invito para que comencemos a leer el versículo 1 en adelante. Dice: el rey Belsasar ofreció un banquete a 1000 miembros de la nobleza y bebió vino con ellos hasta emborracharse. Mientras brindaban, Belsasar mandó a que trajeran las copas de oro y de plata de Nabucodonosor, que Nabucodonosor su padre había tomado del templo de Jerusalén. Y así se hizo. Le llevaron las copas y en ellas bebieron el rey y sus nobles, junto con sus esposas y concubinas. Ya borrachos, se deshacían en alabanza a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Por su parte, vamos a dejarlo acá un momentico. Vamos a hacer una pequeña interrupción aquí. Nota que algo que nos vamos a encontrar aquí en este pasaje y en otras porciones de la Biblia. Nabucodonosor se nombra como padre de Belsasar. En realidad Nabucodonosor no era el padre de Belsasar. Y más adelante en esta historia vamos a decir quién era el padre de Belsasar. Sin embargo, en la Biblia te vas a encontrar que muchas veces la palabra padre hace referencia a un antecesor. Y Nabucodonosor era un antecesor de Belsasar, por lo menos en el trono. Así que a Belsasar se lo conoce como hijo de Nabucodonosor y Nabucodonosor, por supuesto, como padre de Belsasar, aunque no eran ni hijo ni padre. Ok.
¿Qué es lo que hace Belsasar? Y que nos está contando esto que pasa acá. Belsasar, en medio de su borrachera, en medio de toda la fiesta esta que está teniendo con sus nobles, manda a traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén y estaban en Babilonia. Ahora es interesante que Nabucodonosor, con todo el orgullo que tenía, con toda la prepotencia que tenía, nunca se atrevió a tocar los vasos de oro y plata que habían traído de Jerusalén, del templo de Dios. ¿Por qué razón? Porque había una especie de código no escrito que dejaba bien claro que cuando tú utilizabas los utensilios que habían sido dedicados, y estoy hablándote en el contexto y en la mentalidad de Belsasar, de un pagano, cuando utilizabas los vasos y utensilios que habían sido dedicados para el dios tal, el dios A, vamos a ponerle así de nombre, o el dios B, según los tantos dioses que tenían en Babilonia, era una ofensa a ese dios cuando tú los usabas para algo que no fuera su adoración y el uso del templo. Así que en la mente de Belsasar estaba claro qué es lo que significaba lo que él estaba haciendo con esos vasos de Dios, del templo de Dios. Era una ofensa abierta que Belsasar le estaba haciendo a Dios. En otras palabras, Belsasar estaba diciéndole a Dios que él tenía poder y que él podía profanar los vasos que habían sido dedicados a Dios sin ningún problema, sin que nada le pasara. Un ataque de prepotencia de Belsasar. Ahora, es interesante que nosotros nos preguntemos algo acá. Siendo que en Babilonia había tantos templos, siendo que Nabucodonosor había conquistado tantas naciones, ¿por qué razón los vasos que lleva Belsasar a la fiesta no son los de otros dioses de Babilonia o los vasos dedicados a otros dioses que Nabucodonosor, de las naciones que Nabucodonosor había conquistado? Y la cuestión es simple. El conflicto de Satanás no es contra él mismo. El conflicto de Satanás es contra Dios. Así que en medio de todas las cosas que Belsasar podía haber usado, la que correspondía a Dios eran esos vasos de oro y de plata, así que esos fueron esos vasos o esas copas de oro y plata las que llevó Belsasar para profanar en su fiesta. Y como te dije hace unos momentos atrás, no es que Belsasar no supiera lo que significaba, él sabía lo que significaba lo que estaba pasando acá. Ahora, hay algo que vamos a encontrarnos aquí en esta historia, y es que Dios tiene paciencia en su trato con el pecado. Y Dios es misericordioso, pero recordemos que Dios también es justo. Y por misericordia Dios tiene paciencia en su trato con el pecado. Y el hecho de que Dios muestre paciencia al tratar con el pecador, al tratar con el pecado, lleva a muchas personas a confundirse y considerarlo como debilidad en su mente pecadora. No confundas misericordia con debilidad. Y en esta historia nos vamos a ver una gran verdad, y es que hay un límite para la maldad. Una vez que la maldad del ser humano llega a ese límite, los juicios de Dios se ejecutan. Y te puedo poner ejemplos que aparecen en la Biblia. ¿Te acuerdas las ciudades de Sodoma, de Gomorra, las ciudades del valle, allí del Jordán, que fueron destruidas por Dios? La maldad había pasado ese límite y llegó el momento en que Dios aplicó los juicios y esas ciudades fueron destruidas. ¿Te acuerdas también en una ocasión donde Dios le dice a Abraham que él le va a dar la tierra de Canaán y le dice, pero no la voy a dar ahora? ¿Por qué? Porque la maldad del amorreo todavía no llega al límite. O sea, la misericordia de Dios se pone en evidencia mientras el ser humano, el pecador, no pasa esos límites. Una vez que llega el límite del pecado, la justicia de Dios entra en función. Y vemos que lo que Belsasar está haciendo acá ha cruzado el límite. Y ha cruzado el límite de lo que Dios le va a permitir. Así que Dios entra en escena. Y quédate con esa imagen de ese Belsasar prepotente, de ese Belsasar enfrentando directamente a Dios,
de ese Belsasar atacando directamente a Dios y diciéndole: yo soy el que tengo el poder, yo profano tus vasos, yo hago lo que yo quiera con tus posesiones acá y tú no puedes hacerme nada. Mira lo que sigue diciendo el versículo. En ese momento, en la sala del palacio apareció una mano que a la luz de las lámparas escribía con el dedo sobre la parte blanca de la pared. Mientras el rey observaba la mano que escribía, el rostro le palideció del susto y las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerse. El lenguaje que se traduce acá en la Biblia, pues es un lenguaje un poco bonito que nos da ciertas ideas, pero que hace referencia a ciertas cosas que pasaron con Belsasar. Literalmente, la expresión que está usando Daniel acá implica la idea que Belsasar se asustó tanto que se orinó encima. Es la idea de lo que está pasando acá. Ahora, note ese contraste de ese Belsasar prepotente cuando no ve a Dios actuar, cuando él cree que él tiene el control, y ese cambio tan grande, tan brusco que pasa cuando Belsasar ve la mano en la pared escribiendo algo sobre ella. Rápidamente Belsasar se dio cuenta de que Dios había respondido, que Dios había actuado y estaba desafiándolo. ¿Y qué es lo que pasa con el ser humano rebelde cuando se encuentra con Dios? Sale a esconderse. ¿Qué es lo que pasa con aquellos que se presentan prepotentes ante Dios? Salen a esconderse. La Biblia nos dice lo que va a pasar incluso con aquellas personas que estuvieron involucradas estrechamente en la muerte de Jesús cuando vean a Jesús regresar en las nubes de los cielos. Nos dice que correrán y clamarán a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la gloria de aquel que viene. El ser humano, cuando se encuentra con Dios, se olvida de prepotencia, se olvida de orgullo y se da cuenta de que no es nada. Y esto es lo que le está pasando a Belsasar. Ya no es el rey orgulloso, ya no es el prepotente, ya no es el desafiante. Ahora está temblando de miedo. Ahora está asustado. Ahora no sabe qué hacer. ¿Y qué es lo que hace Belsasar? En versículo 7 dice: mandó entonces que vinieran los hechiceros, astrólogos y adivinos, y a todos los sabios de Babilonia. Y les dijo: al que lea lo que allí está escrito y me diga lo que significa, lo vestiré de púrpura y le pondré una cadena de oro en el cuello y lo nombraré tercer gobernante del reino. Interesante lo que hace Belsasar acá. También es interesante que las palabras que aquella mano escribió en la pared estaban en arameo, estaban escritas en arameo. Era el idioma de ellos. Dios les habló a Belsasar en el idioma de ellos. Esas palabras eran escritas como decir que estaban escritas en español, que es el idioma que hablamos. Sin embargo, como muchas otras veces atrás había pasado con Nabucodonosor, los magos, los astrólogos, todos los sabios de Babilonia, ninguno pudo decirle a Belsasar lo que significaban esas palabras. ¿Qué nos recuerda esto? Algo que ya hemos visto tiempo atrás. El mensaje de Dios solamente puede ser recibido cuando Dios lo hace claro. De otra manera podrás ver las palabras, podrás leerlas en tu propio idioma y no encontrarte con el mensaje de Dios. Por eso es tan importante que cuando tú vas a estudiar la Biblia, tú ores primero y le pidas a Dios que te muestre qué es lo que Él quiere decirte en lo que tú vas a estar estudiando. Es la única manera en la que podemos ver el mensaje. Porque como seres humanos lo vamos a tener delante de nosotros y no lo vamos a ver. Solamente con la ayuda de Dios y solamente cuando Dios pone el mensaje con claridad en la mente es cuando nosotros nos encontramos con ese mensaje. Ahora vamos a un detalle. Acá dice que Belsasar, una de las cosas que ofrece es darle el tercer lugar del reino a esa persona. Y ahora te preguntas, si Belsasar es el rey, ¿por qué no ofrece el segundo lugar? ¿Por qué está ofreciendo el tercero en vez del segundo? Y ahora aquí entendemos entonces una cosa. El padre de Belsasar
no era Nabucodonosor. El nombre del padre de Belsasar era Nabonido. Y en ese momento el verdadero rey de Babilonia era Nabonido. Lo que pasa es que Nabonido no se encontraba en Babilonia. Nabonido estaba en Arabia. Y mientras él estaba allá en Arabia, Belsasar, su hijo, había quedado al frente de todo el imperio, al frente de Babilonia, al frente del gobierno de Babilonia, como un rey que estaba cumpliendo las funciones del rey en lugar de su padre. Por eso es que a Belsasar se le llama rey, aunque oficialmente no era rey, pero se le podía llamar rey porque realmente estaba cumpliendo las funciones del rey en lugar de su padre, a pesar de que el rey oficial era su padre Nabonido. Por eso Belsasar mismo es el segundo en el reino, y él no puede ofrecer el segundo lugar, porque el segundo lugar es el puesto que él ocupa. Así que el mejor lugar que él puede ocupar, que él puede ofrecer como regalo, y la mejor posición que él puede ofrecer dentro del cronograma de la organización de la autoridad de Babilonia es el tercer lugar en el reino. Su padre es el número uno, él es el segundo en el reino, y la persona que le diga lo que significa este mensaje pues será el tercero en el reino. Ahora, vamos a ver versículos 8 en adelante. Dice, todos los sabios de Babilonia se presentaron, pero no pudieron descifrar lo escrito ni decirle al rey lo que significaba. Y esto hizo que el rey Belsasar se asustara y palideciera todavía más. Los nobles por su parte se hallaban confundidos, y al oír el alboroto que hacía el rey y sus nobles, la misma reina entró a la sala del banquete y exclamó, que viva su majestad por siempre, y no se alarme ni se ponga pálido. En el reino de su majestad hay un hombre en quien reposa el espíritu de los santos dioses. Cuando vivía el rey Nabucodonosor, padre de su majestad, se halló que este hombre poseía sabiduría, inteligencia y gran percepción, semejante a la de los dioses. El padre de su majestad llegó a nombrar a este hombre jefe de los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos. Y es que este hombre tiene mente aguda y amplios conocimientos e inteligencia y capacidad para interpretar sueños, explicar misterios y resolver problemas difíciles. Llame usted a ese hombre y él le dirá lo que significa ese escrito. Se llama Daniel, aunque el padre de su majestad le puso por nombre Belsasar. Así que Daniel fue llevado a la presencia del rey y éste le preguntó, así que tú, Daniel, uno de los exiliados de mi padre, que trajo de Judá, me han contado que en ti reposa el espíritu de los dioses y que posees gran agudeza e inteligencia y una sabiduría sorprendente. Los sabios y hechiceros se presentaron ante mí para leer esta escritura y decirme lo que significa, pero no pudieron descifrarla. Según me han dicho, tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si logras descifrar e interpretar lo que allí está escrito, te voy a vestir de púrpura, te pondré una cadena de oro en el cuello y te nombraré tercer gobernante del reino. Y ahí vamos a ver ahora la respuesta de Daniel. Dice Daniel, su majestad puede quedarse con sus regalos o dárselos a otros. Le respondió Daniel, yo voy a leerle a su majestad lo que dice en la pared y le explicaré lo que significa. El Dios Altísimo dio al rey Nabucodonosor, padre de usted, grandeza, gloria, majestad y esplendor. Gracias a la autoridad que Dios le dio, ante él temblaban de miedo todos los pueblos, naciones y gentes de toda lengua. A quien él quería matar, lo mandaba a matar. A quien quería perdonar, lo perdonaba. Si quería promover a alguien, lo promovía. Y si quería humillarlo, lo humillaba. Pero cuando su corazón se volvió arrogante y orgulloso, se le arrebató el trono real y se le despojó de su gloria. Fue apartado de la gente y recibió mente de un animal. Vivió entre los animales salvajes y se alimentó con pasto como el ganado. Hasta el rocío de la noche empapaba su cuerpo. Todo esto le sucedió hasta que reconoció que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Sin embargo, y a pesar de saber todo esto, usted, hijo de Nabucodonosor, no se ha humillado. Por el contrario, se ha opuesto al Dios del cielo, mandando a traer de su templo las copas para que beban en ella usted, sus nobles, sus esposas y concubinas. Usted se ha deshecho en alabanza a los dioses de oro, plata, hierro, madera y piedra, dioses que no pueden ver ni oír ni entender. En cambio,
no ha honrado al Dios en cuya mano se halla la vida y las acciones de su majestad. Por eso, Dios ha enviado esta mano a escribir lo que allí aparece. Quiero que notes algo. Dios a través de Daniel le está explicando a Belsasar las razones por las cuales está emitiendo el juicio que Daniel le va a presentar a continuación. Y hay algo que Dios siempre hace. Antes de ejecutar sus juicios, Dios envía el mensaje de advertencia y Dios envía también el mensaje que explica por qué razón los juicios de Dios van a ser ejecutados. Y esto me recuerda a algo que va a pasar al final del gran conflicto, en el momento justo antes donde el veredicto del juicio final sea ejecutado sobre los pecadores y sobre el pecado aquellos que eligieron el pecado y rechazaron a Dios y se rebelaron contra Dios. En ese momento Dios va a dejar bien claro a cada uno cómo Él hizo todo lo posible por salvarlos, cómo Él llamó una, dos, tres, muchas veces, y cómo la respuesta siempre fue rechazo, rebelión, y fue siempre no. Al final de todo eso, cada criatura, cada pecador, reconocerá que Dios es justo y que justo es el castigo. Algo parecido a lo que Dios está haciendo acá a través de Daniel con Belsasar. Le está explicando por qué es lo que va a venir a continuación. ¿Por qué es que Dios va a emitir un juicio? ¿Y qué es lo que Dios le va a anunciar ahora? ¿En qué consiste este juicio que Dios va a emitir sobre Belsasar? Vamos a ver lo que estaba escrito en la pared y vamos a ver la interpretación que Daniel da. Versículo 25 dice, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Pues bien, esto es lo que significan estas palabras, le dijo Daniel. Mene, Dios ha contado todos los días del reino de su majestad y les ha puesto límite. Tekel, su majestad ha sido puesto en balanza y no pesa lo que debería pesar. Y está haciendo referencia acá a un juicio. Y Parsin, el reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a los medos y a los persas. Y aquí, en estas tres palabras diferentes, está descrito el juicio que Dios les está dando a Belsasar a causa de sus pecados. Entonces, dice la Biblia dice, Belsasar ordenó que se vistiera Daniel de púrpura, que se le pusiera una cadena de oro en el cuello y que se le nombrara tercer gobernante del reino. Y esa misma noche, lo que Dios había anunciado se hizo realidad. Esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios, y Darío el persa se apoderó del reino. Para entonces, Darío tenía 62 años. Y ahora puede que te preguntes, bueno, ¿y de dónde salieron los persas? ¿Qué es lo que estaba pasando y cómo es que los persas, que no estaban viviendo en estos días donde la tecnología y la ciencia pues permitiría tal vez que una nación llegara rápido así a otra? ¿De dónde salieron estos persas que esa misma noche conquistaron Babilonia? ¿Qué es lo que estaba pasando acá? Tenemos que ver un poquito el contexto y ahora vamos a entender un poquito la personalidad ingenua de Belsasar y no solo ingenua, sino también necia de Belsasar. Poco tiempo atrás, Ciro había emprendido su campaña contra Babilonia. Belsasar se había enfrentado a Ciro en una batalla en la frontera de ambos imperios. Y había sido derrotado por Ciro, pero derrotado de manera tan completa que la resistencia armada de Babilonia dejó de existir. En esa batalla prácticamente fue destruido todo el ejército babilónico. Belsasar salió huyendo para Babilonia y se escondió allí. Belsasar estaba tranquilo por las fortificaciones de Babilonia. Las murallas de Babilonia eran enormes y
Y realmente era una ciudad que humanamente era bien difícil de creer de que se podía conquistar. De hecho, no había cómo conquistarla. Y Belsasar está tranquilo y está tan seguro dentro de la ciudad que él piensa que no va a caer nunca, que en medio de la crisis, cuando los persas tienen rodeadas Babilonia, en vez de estar preparando la defensa de la ciudad, en vez de estar inspeccionando cómo van las cosas, Belsasar se enfrasca en esta fiesta con 1000 de sus nobles y no tiene con eso suficiente, así que desafía abiertamente a Dios. Esto es lo que está pasando mientras los persas están fuera de Babilonia viendo cómo conquistan la ciudad. Ciro, viendo que la ciudad de Babilonia no había forma de conquistarla, por lo menos en las murallas, las murallas normales que se veían visiblemente desde tierra, comenzó a pensar y comenzó a analizar cómo podía conquistar Babilonia. La ciudad de Babilonia era una ciudad cuadrada y era una ciudad que estaba atravesada, era atravesada por el río Éufrates que la dividía por la mitad. Los muros que daban hacia la tierra pues eran prácticamente inexpugnables. Prácticamente no había forma con la tecnología de aquel tiempo de destruirlos o de conquistarlos. Pero la debilidad, o por lo menos el lado menos fuerte de Babilonia, quedaba hacia el Éufrates. El problema es que el río Éufrates no era un arroyito, era un río, de hecho hoy en día todavía sigue siendo un río bien importante. Y era imposible creer que los ejércitos persas o cualquier otro ejército de otra nación pudiera entrar a Babilonia a través del río Éufrates. Se convertía en una barrera natural que no solamente los protegía a los babilonios, sino que también era fuente de agua, fuente de alimentos porque podían pescar allí, y ayudaba a que la ciudad pudiera sostenerse y pudiera soportar un asedio durante mucho tiempo. Pero Ciro está viendo que lo que los babilonios consideran su mayor fortaleza puede ser un punto débil. Así que Ciro pone a trabajar a su ejército y los persas crean un canal y desvían el cauce del Éufrates. Cuando desvían el cauce del Éufrates, el nivel del agua bajó considerablemente al punto que los soldados del ejército persa podían pasar por allí. Pero el hecho de pasar por el lecho del Éufrates no garantizaba nada todavía, porque tenemos que recordar que aunque las murallas que daban al río eran mucho menos imponentes que las que daban hacia la tierra, seguían siendo murallas. Y allí no era fácil construir o establecer rampas o máquinas de asedio, era muy difícil eso. Pero cuando los persas llegan por el lecho del río Éufrates y llegan a los muros de Babilonia que daban hacia el río, se encuentran todavía con otra sorpresa más. Y es que las puertas de Babilonia estaban abiertas. ¿Por qué estaban abiertas? ¿Sería alguna traición de los babilonios que las abrieron? ¿Sería que se sintieron tan seguros y tan protegidos por el río Éufrates que consideraron que ni siquiera necesitaban poner guardias allí, ni siquiera necesitaban cerrar las puertas? Probablemente nunca nos enteraremos qué pasó realmente. Pero lo cierto es que cuando los persas llegaron allí, comandados por Ciro, se encontraron que las puertas de Babilonia estaban abiertas. Y entraron y esa misma noche conquistaron la ciudad de Babilonia. Cuando Belsasar debió haber estado velando, estaba haciendo fiesta. Cuando debía haber estado pensando en la seguridad de él y de los suyos, su mente estaba en rebelarse contra Dios. El resultado fue que por el punto que menos pensó que podía caer Babilonia, Babilonia cayó. Y eso nos hace analizar un poquito la realidad nuestra y compararnos un poco con Babilonia. Muchas veces el punto que nosotros consideramos que es el más fuerte de nosotros se convierte en el punto más débil. Muchas veces nuestra seguridad en este mundo depende
de un muro que nos hagamos, aunque ese muro sea imaginario, depende de ciertos factores, de mi trabajo, de cierta estabilidad, depende de muchas cosas materiales, que a la hora de la verdad, cuando son puestas a pruebas, encontramos que no nos dan la protección que nosotros pensábamos que íbamos a tener con ellas. Hay algo que tenemos que hablar acá. Estamos viviendo los últimos días de la historia de este mundo. Muy pronto Dios va a entrar en escena. Y muy pronto, al igual que Ciro llegó a Babilonia, Dios va a llegar y va a conquistar el pecado. Y cuando esto ocurra, ¿dónde está tu confianza? ¿En qué consiste tu seguridad? ¿Está en las cosas que puedes ver? ¿Está en las cosas que tú puedes conseguir en esta tierra? Ahora, cuando llegue el momento de crisis, porque la crisis llega cuando tu seguridad está en riesgo. La crisis llega cuando los muros de tu Babilonia en tu vida se ven sobrepasados por los persas. La crisis llega cuando la situación que tú creías controlada te das cuenta de que no está controlada y que las cosas se te fueron de control. Por eso son crisis, por eso llegan las crisis. Cuando llegue ese momento, ¿dónde va a estar tu seguridad? Cuando llegue el momento difícil en tu vida, ¿dónde está tu seguridad? ¿Está en los muros de la ciudad? ¿Está en los muros de Babilonia? ¿Está en el río Éufrates? Recuerda que nada de este mundo es seguro. Solamente hay seguridad en Dios. Ahora quiero decirte algo también. Cuando enfrentes las crisis, recuerda que tu muralla no sea nada de esta tierra que sea Dios. Y recuerdo una promesa que encontramos en la Biblia en Salmo 46, 1. Que dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El versículo 2 dice, por tanto, no temeré aunque la tierra sea removida, aunque los montes se traspasen al corazón del mar. Que tu fortaleza esté en Dios. Que cuando llegue el momento de la crisis, tú no digas yo dependo de los muros de la ciudad. Tú digas yo dependo de Dios. Eso hace la diferencia. Y ahora que miramos el final del mundo, ahora que miramos el fin de la historia del pecado, ¿dónde está tu seguridad? Tu seguridad está en que Dios entre a tu vida y que Dios se convierta en tu salvación. Es así cuando tú estás seguro. Es ahí cuando tú puedes decir, mi vida está segura en las manos de Dios. Y la Biblia nos dice, si tú escuchas hoy su voz, si tú escuchas hoy la voz de Dios llamándote, si tú escuchas hoy la voz de Dios diciendo yo quiero entrar en tu vida, yo quiero salvarte, no endurezcas tu corazón. Deja que Dios entre y deja que Dios haga. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude para que Dios pueda hacer el muro que protege tu vida. Que Dios pueda ser aquel que te salva, aquel que te sostiene, que dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Yo te sustento, yo te sostengo de tu mano derecha y siempre estaré contigo. Dios te bendiga y Dios te ayude. Y que podamos aprender las lecciones que esta historia nos enseña. Y que podamos disfrutar de tranquilidad, de seguridad, porque nuestra seguridad no está en nosotros, sino que se encuentra en Dios. Y recuerda, no tenemos que preocuparnos por lo que viene adelante, por el futuro, a menos que se nos olvide cómo Dios nos ha cuidado hasta acá. Que Dios te bendiga y vamos a tener una oración para terminar. Así que te invito para que cierres tus ojos y oremos juntos. Querido Padre, queremos darte gracias porque tú eres un Dios maravilloso y eres un Dios poderoso y que nos amas. Queremos pedirte que tú nos ayudes para que nuestra confianza pueda estar en ti. Ayúdanos para no vivir poniendo nuestra confianza en cosas que realmente no nos van a cuidar, ni pueden garantizar nuestra seguridad. Ayúdanos para darnos cuenta de que separados de ti, las cosas que pueden parecernos muy seguras y garantizadas no lo son. Ayúdanos para poner nuestras vidas en tus manos, para dejar que tú nos salves
para dejar que tú seas nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Te pedimos que nos dejes a todos paz, que nos dejes a todos un buen descanso, que perdones nuestros pecados y que tu presencia y tu bendición esté con cada uno de nosotros, dándonos no solamente una buena noche, sino también seguridad, tranquilidad y la certeza de un futuro maravilloso en ti. Te agradecemos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te cuide y que tengas una linda noche. Nos encontramos el próximo miércoles nuevamente para estudiar el capítulo 6 de Daniel. Y bueno, pues el sábado en las actividades de la iglesia, el viernes por la noche el programa de Elogias Mayores. Y antes de cerrar, bueno, voy a hacer una pequeña promoción. Todos los días de lunes a viernes estamos poniendo en nuestro segundo canal de YouTube, porque tenemos dos canales de YouTube. Uno está centrado en las actividades de la iglesia, otro está centrado en programas de devocionales, material devocionales. Y en este segundo estamos poniendo videos sobre capítulos de la Biblia. Estamos teniendo una serie de lunes a viernes donde ponemos un capítulo de la Biblia diario para que puedas escucharlo, no tengas que leerlo. A veces se nos hace un poco difícil leer, pero los estamos poniendo para que tú puedas hacerlo. Así que búscalos y también los estamos poniendo en esta página de Facebook, así que también puedes escucharlos y puedes disfrutarlos y puedes seguir aprendiendo más de Dios cada día. Dios te bendiga, una buena noche a todos y muchas bendiciones.